Bien, de esta semana del 6 al 10 de julio, en noveno grado, vamos a tener la siguiente situación. Esta es la fórmula 180 por n menos 2 entre n. Esta es la fórmula para conocer de aquí la medida de un ángulo interno conociendo el número de lados. O sea, el lado es n. Si una figura tiene, ¿cuántos lados tiene este? 2, 4, tiene 8 lados. Entonces quiero encontrar el ángulo interno. La medida de un ángulo interno lo coloco el 8 aquí, 8 menos 2, 6. 180 por 6 entre n, que es el número de lados. Entonces, anotamos esta medida, anotamos esta fórmula, perdón. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar la medida de un ángulo interno, conociendo el número de lados, o sea, n. Y luego anotamos esta otra fórmula. ¿Para qué nos sirve esto? Para conocer al revés. Ya aquí es para conocer el número de lados, conociendo la medida del ángulo interno, que es n igual a 360 entre 180 menos el ángulo interno. Ven estas dos fórmulas porque deben de resaltarlas. Esta le sirve para encontrar un ángulo nada más. Y esta para encontrar el número de lados, conociendo el ángulo. Y aquí para encontrar el ángulo, conociendo a n. Entonces, esto lo resaltan en su cuaderno, por favor. Luego resaltamos esto, las partes de un polígono. Conocer bien el radio, conocer bien los lados, el apotema, que es algo muy importante para encontrar el área de los polígonos, el ángulo central, que es el que está aquí en el centro, por ejemplo, el ángulo central, el ángulo interno, que es el ángulo que está dentro de este polígono, por ejemplo, aquí está aquí, pero puede ser este o este, el centro, los vértices, que son estas letras mayúsculas que están aquí, los vértices. Entonces, conocer esto. Eh, ¿Dónde encontramos el apotema? Esta es la fórmula. ¿Cuál es el apotema? Dice que es la distancia del centro, o sea, de este punto O, al lado del polígono. Esta letra que está aquí perpendicular, ¿ve? Esto se llama apotema. ¿Y cómo lo encontramos? Aquí hay una fórmula. Dice que es la raíz cuadrada de 4 veces el radio a la 2 menos el área al cuadrado. Ese es el área. Entre 2. Necesitamos conocer para encontrar el apotema, el radio. ¿Cuánto mide el radio? Por ejemplo, el radio aquí sería OD. Aquí tiene la letra R. Lo que va desde el centro a un extremo de la circunferencia. Entonces, la apotema es este. Esta es la fórmula para encontrar el apotema. Ya conocemos tres fórmulas para encontrar el apotema, para encontrar un ángulo interno y para encontrar el número de lados de un polígono. Luego nos pide de lunes que copiemos en su cuaderno cómo son los ángulos centrales. Este para encontrar el ángulo central, el número de lados. eh, Esto es para encontrar la suma de los ángulos internos. No confundir esto con para encontrar un ángulo interno. Esto es para encontrar la suma. Cómo encontrar el perímetro. El perímetro lo vienen viendo ustedes desde la escuela. Número de lados por lo que mide cada lado. Está denotado por eso. El área de un polígono. Entre el número de lados por la longitud. O sea, el número de lados por la longitud. Por el apotema, que fue el que vimos arriba. Entre 2. Está aquí. Entonces, esta es la fórmula para encontrar el área de un polígono. Vean todas las fórmulas que vamos viendo ya y que ustedes deben de resaltarlo ya. Según la figura de aquí, calcula el perímetro. La fórmula del perímetro es el número de lados por lo que mide cada lado. La medida del ángulo central, que también tenemos la fórmula, y del ángulo interno y el área del polígono. Entonces, de esta figura nos piden esos elementos. Está resuelto acá para que ustedes se fijen. Fijando cómo calcular el perímetro, que es 8 por 3.11, o sea, lo que mide cada lado es 3.11 y el número de lados es 8 por 3.11. La medida del ángulo central, que es 360 entre el número de lados, 360 entre 8, es lo que mide este ángulo central, ¿ve? De acá. La medida del ángulo interno, que es 180 por n menos 2 entre n. N es 8 porque hay 8 lados. N tiene 8 lados. Está acá. Y el área del polígono, que está dada por la fórmula que vimos arriba y nos va a dar 3.75. Aquí esto debe ser al cuadrado porque es área. Perdón, este lado. Entonces el área está aquí, área es 93
2.3 centímetros al cuadrado. Acá es el perímetro por el apotema. El perímetro y el apotema. El apotema fue este que encontramos acá. Luego nos piden que igualito a ese ejercicio, igualito, nos encontremos esos elementos, el perímetro, la medida del ángulo central, el ángulo interno y el área de este polígono, como fijándonos en aquel ejemplo. Eh, pueden preguntar también. Luego nos dan otro ejemplo ilustrativo, que si el ángulo central de un polígono es de 9 grados, ¿cuántos lados tiene el polígono? Nos dan ángulo central y nos dan otro ejemplo que también está resuelto acá. Vean que lo primero fue dividir 360 entre n. Pasamos este n que estaba dividiendo a multiplicar a la, o sea, n por a es igual a 360. Ahora dejamos solo a n y pasamos el a de dividir. O sea, este n pasó para allá y el a pasó para acá. 360 entre a, que es el ángulo central. El ángulo central de aquí que es de 9. Entonces 360 entre 9. Y encontramos el número de lados. Ya encontramos cuántos lados. Por una fórmula que también la copiamos arriba. Luego otro ejemplo, que me dan el ángulo interno de un polígono. Y me pregunta que cuántos lados tiene. Y lo resuelven con esta fórmula. 360 entre 180 menos el ángulo interno. Y me dice tiene 18 lados. Es importante resaltar esas fórmulas, ¿verdad? Y de acuerdo a qué nos piden, por ejemplo, aquí nos piden cuántos lados. Entonces vemos la fórmula para encontrar el lado cuando nos dan el ángulo interno, porque hay también para encontrar el lado cuando solo conocemos el número de ellos. Luego otro ejemplo, si quiere calcular la superficie es el área. Y nos dan el apotema y nos dan el radio. Entonces aquí está resuelto para encontrar la superficie, correcto. Y luego para encontrar el lado del polígono, luego para encontrar el perímetro y luego para encontrar el área. Entonces ver de qué perímetro ocupamos y apotema entre dos. Y luego nos piden que hagamos ejercicios similares a esos que están ahí resueltos. Por ejemplo, está el número 1, número 2, hay unos varios, hay 5. Y luego nos pide que analicemos y copiemos en cuaderno la siguiente situación. Construya con regla y con palo los siguientes polígonos. Para esto, al dibujar un cuadrado con compás y con regla y un octágono, van a tener que buscar algún tutorial en YouTube. Es algo bien fácil, pero que no es algo que resalta en la clase. Lo anterior sí. El construir no es importante, porque no estamos en clase y no puedo yo estar muy cerca de ustedes. Pero si uno o dos alumnos, que son los alumnos que preguntan y quieren estar siempre al día, pueden buscar cómo hacer esto. Es bien fácil. Dibujar octágono es el más fácil. Solo dejar un círculo y lo mismo que mide el radio, se corta el círculo en 8 partes. Bueno, gracias alumnos.